Entonces, en esta clase vamos a ver la parábola. Para poder ver la parábola, recordemos esta ecuación. Esta ecuación que estoy subrayando aquí en rojo aparece cuando estamos hablando también de la circunferencia, cuando estamos hablando también de la elipse y ahora en este caso también la parábola, pero aparece en dos condiciones. ¿Qué es una condición? Una condición es si sucede algo, entonces va a tener una consecuencia. ¿Listo? En este caso, estas dos condiciones hacen referencia. La primera, si abren el eje Y, quiere decir que va a tener una parábola que puede abrir aquí en el eje Y, que es el eje vertical, que lo voy a hacer aquí con mi opción de regla. El eje Y es el que está paradito y el eje X es el que está acostadito. ¿Listo? Entonces tengo X y tengo Y. La parábola es simplemente una curvita. Entonces voy a tener una curvita que abre hacia arriba, que la voy a pintar de verde, y otra que abre hacia abajo. ¿Listo? Eso ahorita más adelantico lo vamos a ver, pero también puedo tener una que pueda abrir hacia arriba o hacia abajo y la otra que pueda abrir hacia los lados. Y aquí vienen esas condiciones. Me dice que si abren el eje Y, como es el caso del verde, listo, o sea que aquí esto sería la condición verde, entonces decimos que B es 0. Es decir, que no tomamos en cuenta esto. La ecuación va a tener ax al cuadrado cx de y e igual a 0. En suma, obviamente puede ser negativo, algunos de esos factores pueden llegar a ser negativos. ¿Listo? Para que lo tengamos allí presente. La otra condición, que es cuando abren el eje X, que es la grafiquita amarilla, sería la partecita de abajo. Si abren el eje X o en un eje paralelo al X, es decir, paralelo, que sea por ejemplo aquí abajito o más arribita. ¿Listo? La parábola no necesariamente va a ser allí en esos ejes. Voy a mostrar aquí cómo puede ser una opción. Paralelo al eje X quiere decir que la parábola puede estar por ejemplo aquí, ubicada sobre ese eje paralelo y no necesariamente en el eje X. Entonces A es 0. ¿Qué quiere decir que A sea 0? Borremos estos rayones y que A sea 0 quiere decir que no la tengo en cuenta. La tachamos. ¿Listo? Ponemos aquí una regla en la A. Y vamos a tener es el resto, desde b y al cuadrado en adelante. Eso es lo que quiere decir. Ahora vamos a empezar a conocer más a fondo. Hasta aquí parece que estuviéramos hablando como en otro idioma, de pronto nos cuesta un poquito recordar, pero tranquilos que ahí estamos en el proceso. Y la idea es que en nuestro próximo encuentro logremos bajar hartas cosas que están aquí. Bueno, entonces la parábola, vamos a estudiar la parábola cuando el vértice es en 0,0. ¿Cómo hace un vértice en 0,0? Pues que tengo mi plano cartesiano, ¿cierto? Tengo X y tengo y que en mi plano cartesiano voy a ubicar la parábola con su vértice aquí. Ahora, ¿qué propiamente es el vértice? En una parábola, que es una curva, el vértice, ella viene aquí de bajada, para y después vuelve a subir. O en el caso contrario, cuando abren el Y negativo, entonces viene subiendo, para y vuelve a bajar. ¿Qué sucede en el X? En el X pues vamos a tener, viene de derecha hacia la izquierda, inclinado, para y toma otra vez su camino. Y en el X negativo pues sería, va bajando, para y sigue bajando pero en dirección contraria describiendo una curva. Nuestro dibujo de época del cuaderno tiene esas parábolas ahí dibujadas para dar una forma general. ¿Listo? Bueno,
Entonces, en definitiva, el vértice es el que me da como el cambio de dirección o la coquita donde está la parábola, que me define como el punto más bajito o el punto más alto de la parábola. Recuerden también cuando nosotros veíamos en física ese movimiento parabólico. ¿Por qué se llama movimiento parabólico? Porque describía una parábola dando un punto más alto. ¿Listo? Bueno, entonces el caso 1, la parábola abre en el eje Y. Que abre en el eje Y es el caso que acabamos de dibujar, pero azulito. Más adelante también les muestro más dibujitos y ahorita hacemos ejemplos ya con números. Entonces vamos a tener una ecuación canónica. Y la ecuación canónica, cuando la parábola abre en el eje Y, o sea, para este caso 1, ¿sí? Cuando abre en el eje Y, la ecuación canónica es x al cuadrado igual a 4c por y. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que de la ecuación a x al cuadrado más by al cuadrado más cx más dy más e igual a 0, estamos diciendo aquí que este by no lo estoy tomando en cuenta porque la parábola abre en el eje Y. Si abre en el eje Y, anulamos el y cuadrado, en pocas palabras. ¿Listo? ¿Y qué voy a tener? Ojo, chicos, aquí es importante, esta C no es la misma que esta C, son diferentes, ¿vale? Ahorita vemos bien la diferencia. Incluso en libros a veces esta C que está aquí en la ecuación canónica la denotan con una letra P, que vamos a llamar foco. La palabra foco ya se nos hace familiar porque en la elipse trabajamos ese concepto. Sin embargo, ahorita lo recordamos. Entonces, tenemos allí que es cx más dy igual a 0. O sea que tenemos esta parte de y, tenemos e y tenemos SCX, pero aquí en este caso SCX, como no aparece porque el vértice es 0, pues SCX también es 0. Es decir que nuestra ecuación quedaría solamente, voy a borrar aquí lo que no tendría y voy a borrar estos rayones que no tendría. Entonces no tendría, simplemente no tendría el B y el C. Pero A sí lo tiene, D sí lo tiene y E sí lo tiene. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque entonces observemos x cuadrado, aquí tengo y, aquí también tengo y. Esa E creo que tampoco iría allí, va solo en el caso que el vértice sea otro. O sea que no tenemos ni B, ni C, ni E. ¿Listo? Bueno, hasta allí vamos claros. Ahora, el foco. Esta C que aparece aquí en la formulita, que ahora lo vemos más claro con un ejemplo, se llama foco. Y como estamos diciendo que abre en el eje Y, si abre en el eje Y, entonces X debe ser 0, pero el foco debe aparecer en C. ¿Listo? Recuerden que los ejes de coordenadas siempre son X, que es el horizontal, y luego a Y, que es el vertical. Vamos a hablar de un nuevo concepto que es directriz. Ustedes por favor van a darse la tarea de buscar, yo les voy a mostrar aquí cómo se interpreta. Pero la directriz esencialmente lo que me dice es una formulita. Y igual a menos C. Pues si yo ya conozco acá arriba C, simplemente pongo Y igual a menos C. Con C mayor que 0. ¿Cierto? Ahora, vamos a ver por acá. Esta es una condición, ¿no? Que C sea mayor que 0 indica que es un número positivo, ya que están a la derecha del 0. 1, 2, 3, si estamos hablando de los enteros positivos. Si hablamos ya de los reales, pues sería 0,1, 0,2, etc. La gráfica es simétrica respecto al eje Y. ¿Qué quiere decir simétrico? Que se cumple lo mismo a la izquierda que a la derecha en este caso. ¿Por qué? Porque es respecto al eje Y. Voy a mostrarlo aquí. El eje Y es el eje que está vertical, el eje X es el que está horizontal, X y Y.
Que sea simétrica indica que lo que voy a tener aquí a la izquierda, pues lo voy a tener igualito a la derecha como si tuviera un espejo. Y su punto de encuentro es el vértice, que era lo que estábamos explicando ahora. Guardemos nuestra regla y ahora la volvemos a utilizar. Aquí hay otra aclaración. Resulta que si C, el de esa formulita, x al cuadrado igual a 4c por x, este c de acá es mayor que 0, o sea, es un número positivo, la parábola abre hacia arriba, es una coquita hacia arriba. Si c es menor que 0, es decir, que es un número negativo, la parábola abre hacia abajo, quiere decir que es una coquita hacia abajo. ¿Listo? Aquí previamente he realizado unos esquemas para que tengamos presente. Lo hice en hoja cuadriculada para que sea más fácil de identificar. Entonces, tenemos varios elementos en la parábola, que es lo que va a distinguir que tengamos una parábola. Primero, su forma, la que está punteadita aquí con azul. Esta formita de aquí me va a definir la parábola. Y en este caso el eje focal es donde se encuentra el foco. Observemos que el foco se encuentra en el eje Y, por lo tanto, ahí en el eje Y va a ser nuestro eje focal. El foco sería 0,c. En este caso, pues c va a ser mayor que 0 porque es una coquita hacia arriba, es decir, la parábola abre hacia arriba. El vértice habíamos dicho desde el inicio que es 0,0, que es el origen. Y observemos qué sucede con la directriz. Yo hace un momento dije que les iba a explicar cómo se interpreta la directriz en este contexto. Entonces, la directriz lo que me va a decir, si usted tiene dos cuadritos desde el vértice hacia el foco, entonces desde el vértice hacia esa directriz usted va a tener dos cuadritos también en dirección contraria. Entonces, si hacia el foco sube dos cuadritos, hacia la directriz baja dos cuadritos. ¿Listo? Y ahí encontramos la directriz. En esencia, ¿qué sería la directriz? Una línea que he dibujado aquí punteadita, que es esta línea roja que está abajo, donde voy a poner la regla. Espérenme un momentico. Acomodo aquí para subir un poquitico el documento y que podamos manipular mejor la regla. Esa aquí es nuestra directriz, que es una línea que está a la misma distancia del foco. Eso es todo lo que necesitamos saber de la parábola. ¿Listo? Vamos a ir entrando más en nuestro tema, mostrando qué pasa cuando la parábola abre hacia abajo. Pues ¿qué sucede? Si la parábola abre hacia abajo, observemos el foco. Desde el vértice hacia el foco voy dos cuadritos. Pintémoslos aquí. 1, denme un momentico, 1 y 2. O sea que la directriz va desde el vértice en dirección contraria, en este caso hacia arriba, 1, 2 cuadritos. Y ahí trazaríamos nuestra directriz. En este caso el foco es negativo porque está en Y negativo. Entonces en X no tengo nada, por eso es 0. Y en Y aparece menos C. ¿Listo? Y la directriz sería positiva. El eje focal es donde se encuentra el foco. El foco se encuentra en el eje Y, por lo tanto el eje focal es el eje Y. Y C es menor que 0, indica que es una coquita hacia abajo. Bueno, hasta allí vamos a ver la parábola que abre en el eje Y. Nuestro caso 2 es ¿qué pasa cuando abre en el eje X? Pues cuando abre en el eje X nosotros partimos también de la ecuación ax al cuadrado más by al cuadrado más cx más dy más e igual a 0. ¿Listo? Y ahí no tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque si abre en X, el X al cuadrado no lo tengo en cuenta. Y no tengo en cuenta el de Y, no tengo en cuenta el E. ¿Listo? Es decir, que solo va a tener en cuenta by cuadrado y cx. Pero teniendo presente que esta C no es la misma que esta, son diferentes.
¿Por qué son diferentes? Aquí ya podemos marcar. Primero voy a borrar para no tener ahí como tanto alboroto. Eso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esta de abajo de la formulita, esta de la formulita me va a indicar que es el foco. Mientras que esta que está arriba lo que me va a indicar, pues puede darme el foco también, pero en esencia en la ecuación general indica que es un número que pertenece a los reales, un número cualquiera. ¿Listo? Que va a estar acompañando la x y que yo pueda agrupar con la x al cuadrado para obtener otra ecuación y ya todo el proceso algebraico que vimos en nuestra primera época de geometría. Ahora, tenemos la ecuación canónica que es esta precisamente. Cuando la parábola abre en el eje x, x queda al lado derecho solito y al lado izquierdo voy a tener un y al cuadrado. ¿Por qué? Por lo que expliqué aquí con esta ecuación. ¿Vale? Vuelvo y les digo, ahorita que hagamos ejercicios, pues va a ser más sencillo para ustedes comprender. Con los ejercicios aplicados, toda esa parte de teoría es un poquitico compleja de ir entendiendo, pero no difícil. Entonces, el foco, como va a estar ahí en el eje X, el foco va a tener coordenada en X, pero no va a tener coordenada en Y. ¿Por qué? Porque dijimos que nuestro vértice, recordemos que nuestro anuncio inicial era que el vértice era en el origen, que es 0,0. Entonces, si el vértice está en 0,0, la coordenada en X va a estar en el foco. La coordenada X va a estar ubicada esta C, que estoy aquí subrayando con azul, y en Y va a ser 0. La directriz simplemente va a ser X igual a menos C. Observen que cuando la parábola abre en el eje Y, decimos Y igual a menos C. Si la parábola abre en el eje X, pues decimos X igual a menos C. La gráfica es simétrica respecto al eje X. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo aquí mi plano cartesiano, yo voy a tener la misma figura de arriba, la voy a tener como si tuviera un espejito abajo, conservando mi vértice. Eso es lo que indica simetría. Tenemos también aquí dos condiciones. Si C es mayor que 0, o sea, si C, el foco, es positivo, la parábola abre hacia la derecha, pero si C es negativo, la parábola abre hacia la izquierda. Derecha, esta que voy a subrayar aquí de verde, izquierda, esta que voy a hacer aquí de rojo. Listo, o sea, la coquita abre hacia la derecha o abre hacia la izquierda. Bueno, chiquillos, entonces ahora esta es una interpretación cuando C es mayor que 0. Observemos cuáles son los elementos que debemos tener presente. La parábola, por supuesto. El foco, que si sabemos que del vértice al foco hay dos cuadritos, pues del vértice a la directriz hay dos cuadritos también, pero al contrario. El eje focal, que es donde está ubicado el foco, y listo. ¿Qué sucede ahora si C es menor que 0? Pues si C es menor que 0, la parábola abre hacia la izquierda. Tengo el foco, también dos cuadritos hacia el vértice, entonces la directriz, dos cuadritos en dirección contraria. Vamos a ver unos ejemplos, dos ejemplos. Vamos a deducir la ecuación. Ojo aquí con esta palabra deducir, es que me están dando unos valores o me están dando unas hipótesis o me están dando un enunciado del cual puedo extraer información para llegar a la respuesta. Cuando en la vida diaria nosotros se nos presentan situaciones, uno puede deducir de esas situaciones. No suponer, porque suponer indica una cantidad de variables inexplicables. Deducir es con
cosas dadas, con algo que sí está, que sí existe, que no es solo de mi imaginación, sino que de verdad existe. Que yo me imaginé que la persona me dijo que no sé qué, y por allá me hizo una película rara. No, yo no puedo deducir a partir de eso, con eso puedo suponer. Deducir es con cosas reales, con cosas que tengo de verdad. Entonces, nos piden, deduzcan la ecuación en su forma normal. Esa forma normal es un sinónimo de decir canónica. Listo, para que lo tengamos presente. Lo puse aquí a propósito para que sepan manejar esos sinónimos. Los que quieran profundizar o quieran realizar más ejercicios y encuentren en internet lo pueden encontrar así, normal o canónica. De la parábola con directriz, entonces me están dando la directriz x igual a 2. Y foco en el punto menos 2,0 y realizar la gráfica. Solo con la directriz y el foco. Nosotros entonces partimos de lo que nos dan. Primero directriz, x igual a 2. Segundo el foco, menos 2,0. De ahí ya empezamos a hacer todo nuestro trabajo. Si el foco es menos 2,0, pues yo qué puedo decir? Pues que C va a ser menos 2. ¿Por qué puedo decir eso? Porque es que por allá arriba me estaban diciendo que el foco se define con C,0. O sea que la coordenada en X, en este caso menos 2, me define ese valor de C. ¿Qué puedo notar aquí? C es negativo. Como C es negativo, decimos que es menor que 0. Para los que aún no han entendido bien este concepto de menor que y mayor que, yo tengo una recta numérica donde voy a tener 0 y hacia acá los números positivos hacia la derecha y hacia la izquierda los negativos. Todo va muy bien hasta allí. Resulta que yo me paro aquí en el 0. Me voy a parar aquí con otro color bien llamativo, el rojo. Y yo miro hacia la derecha y miro hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces yo digo hacia la derecha que tengo 1, 2 y 3, pues voy a tener los números mayores que 0. Puedo decir X, Y, Z, cualquier letra. En este caso estamos diciendo que C. C mayor que 0 va a significar los números positivos. Y los números negativos los vamos a interpretar como los que están hacia acá, entonces menores que 0. ¿Por qué? Porque están hacia la izquierda de 0, entonces C menor que 0. ¿Listo? Bueno, después de ese recorderis, que C es menor que 0, pues ya sabemos más o menos cómo hacer la parábola. ¿Dónde abriría? Según esta información. Como la directriz está en x igual a 2, pues entonces podemos decir que el eje focal está en el eje X. Y si el eje focal está en el eje X, pues voy a utilizar esta fórmula. ¿Listo? Siempre es como una consecuencia. Eje focal en X, utilizo esta ecuación con y al cuadrado igual a 4cx. Como el vértice es 0,0, pues allí no hay lío. ¿Listo? Aquí incluso ya tenemos, regreso por acá al documento. Podemos tener una información adicional y es que el vértice es 0,0. ¿Listo? Bueno, entonces, partiendo de esta ecuación inicial, a mí me están diciendo que C vale menos 2. Ya llegamos a eso. Recordemos aquí arribita. C menos 2. Simplemente reemplazo y al cuadrado igual a 4 y en vez de C pongo menos 2 y X. Observen que el único valor que he puesto es este. Es el único que hay que reemplazar. ¿Y qué más hacemos? Pues multiplicamos. 4 por menos 2 queda menos 8. Y ahí ya tengo la ecuación. Notemos que si C es menor que 0, entonces X es menor que 0. Pues ¿qué quiere decir eso? Eso es como raro y obvio al tiempo. Raro porque no es tan sencillo de ver y obvio porque para algunas personas sí es más evidente. ¿Listo? Entonces tiene ahí esa dualidad.
de comprensión. Tengo mi eje horizontal y mi eje vertical. Me está diciendo que C es menor que 0, o sea que el foco va a estar ubicado por acá, a la izquierda. Si el foco está aquí, pues, y el vértice está aquí, yo sé que la parábola va a tener que hacer esto, porque no voy a tener, por ejemplo, el foco a la izquierda y el vértice a la derecha y la parábola haciendo otra dirección totalmente contraria. Ahí tendría una incoherencia, algo que no es. ¿Listo? Entonces, si yo tengo mi parábola, como la hice inicialmente, lo que me va a indicar es que todos los valores de x que yo vaya a tomar pues van a estar ubicados aquí a la izquierda del 0, o sea que van a ser también menores que 0. Eso es lo que indica esa pequeña deducción que yo puedo hacer a partir de eso. ¿Listo? Entonces, eso lo necesitamos para poder trazar la parábola. Observemos, este pequeño esquema está aquí ya, pero con los datos reales. ¿Cómo hacemos esta gráfica? Voy a ir al programa de GeoGebra. Antes de ir a GeoGebra debo tener muy clara la ecuación. Y al cuadrado igual a menos 8x. Entonces, abrimos GeoGebra. Por acá tengo otras gráficas, voy a borrar todo y a partir desde ceros. Pongo el eje, pongo la cuadrícula y voy a poner mi ecuación. Y al cuadrado igual a menos 8x. Tenemos allí la gráfica, puedo hundir enter en caso de que quisiera poner ahí otra ecuación. Si yo señalo la gráfica me da la opción de cambiarle el color. Pongámosle un color azulito. Ahí ya tengo mi gráfica. Pero lo que yo les decía cuando nos encontramos es que en nuestro primer encuentro de geometría para el proyecto, es que este programa sí nos permite la gráfica rápida, pero nos toca analizar. ¿Listo? En este caso, ¿qué vamos a analizar? ¿Dónde estaba el vértice? Bueno, este es un análisis muy sencillo. Más adelantico es que hacemos un análisis un poco más grande, utilizando otros elementos de aquí de GeoGebra. El vértice está en el origen. El foco estaba en menos 2,0. Por acá se me abrió otro puntico. En menos 2,0 que hemos ubicado aquí en el punto que se llama C. Listo, yo aquí puedo incluso poner para que me aparezca el nombre y el valor. Listo, ahí nos dio el foco. Y la directriz, como yo, en este caso es pura coincidencia con los que ya dibujamos, que era solo un esquema, que no tenían números, solo cuadritos. Es solo una coincidencia que nos haya dado igual. Y la directriz va a estar también 2 puntos, como en este caso estuvo el foco 2 puntos a la izquierda de A, ahorita 2 puntos hacia la derecha de A, y por ahí voy a trazar la directriz. La directriz es una recta perpendicular. Perpendicular indica que hace 90 grados a la recta X, a la recta X y que pasa por este punto. Listo, por el punto B. Ahí tengo la directriz. A la directriz siempre hay que darle aquí mueve para poder hacer otro tipo de cosas como cambiar el color. Yo puedo cambiar ahí el color de la directriz. Puedo cambiar el color de los punticos también para que quede más bonito. Y ahí ya tengo la gráfica de mi ecuación con el foco señalado y con la directriz señalada. ¿Cómo lo van a hacer ustedes en los ejercicios? Lo hacen, toman un pantallazo ocultando estos botones. En el caso del computador pueden también cerrar allí la pestañita si no estoy mal. Y lo pegamos en el documento donde estemos resolviendo los ejercicios. Pueden hacer los ejercicios a mano y después los pasan
toman foto y los van acomodando en un documento en el caso, ¿sí?, de que no tengan tantas hojas de blog. Es otra forma en la cual podemos trabajar y nos podemos ayudar. Bueno, entonces aquí lo que he puesto es directamente cada valor. La directriz estaba en x igual a 2, el eje focal es x, el vértice 0,0, el foco aquí está. Lo hice de manera manual. Listo. Entonces, para la ecuación, ya ahí quedó finalizado el ejercicio. Era graficar, deducir. A partir de lo que me dan, tener ya la ecuación que aquí está. Y después de la ecuación hacer la gráfica. Bueno, entonces ahora en el segundo punto, para hallar la ecuación, para la ecuación x al cuadrado igual a 5y, hallar el foco, la directriz y el eje focal y realizar la gráfica. Entonces me están diciendo x al cuadrado igual a 5y. Pues tiene esta ecuación y sabemos que de esta ecuación hacemos como una similitud con las dos y notamos que lo que acompaña y en la que nos dan es 5 y en la ecuación que nos daban de manera canónica y de manera general es 4c. Pues si 5 y 4c están ubicadas en el mismo lugar, fácilmente yo puedo decir que 4c es igual a 5. Aquí lo tengo mejor explicado. 5 es 4c. Y si yo digo que 5 es 4c, es lo mismo que decir 5 igual a 4c. No importa el orden, chicos, el orden de los factores en este caso no va a alterar para nada el resultado. Ahora, 4 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. C igual a 5/4. Según esta ecuación, como C es positivo, es decir, C mayor que 0, abren el eje Y. Pero abren el eje Y de manera positiva. O sea que abre hacia arriba. Bueno. Entonces más adelantico observemos, ya podemos hallar el foco es 0,5/4 y la directriz es y igual a menos 5/4. ¿Por qué? Porque la directriz es, si la ecuación es x al cuadrado igual a 4c por y, como es este caso, ¿cierto? La directriz va a tener como ecuación y. Y otro factor es porque abren Y. Entonces, si abren Y, la directriz va a ser Y igual a algo. Ese algo es siempre menos y el valor de C. ¿Por qué menos? Porque recordemos que la directriz va en dirección contraria a donde está ubicado el foco a partir del vértice. Bueno, y la gráfica, entonces, la podemos hacer en GeoGebra. Aquí ya nos la daban la ecuación x al cuadrado igual a 5y. X al cuadrado igual a 5y, voy aquí, borro todo, cuadrícula y eje de coordenadas, x al cuadrado igual a 5y. Ahí ya tengo mi parábola. Podemos cambiar el color. Pongamos ahora un color vino tinto o cafecito. Y los puntos para el vértice. Vértice en el origen. Recordemos dónde estaba el foco. El foco, si es un número fraccionario, que es 5/4. 0,5/4. Entonces, aquí en la cuadrícula, ¿cómo la vamos a ubicar? Recuerden que GeoGebra me permite acercar para tomar valores cada vez como más precisos. 5/4 indica que yo voy a partir la unidad en 4 pedazos. ¿Por qué? Porque el 4, que es el que aparece abajo, perdón que aquí me aparecieron un poco de punticos, los voy a borrar.
tomemos el lápiz. Recordemos entonces, bueno, borremos esto aquí. Y 5/4. Este 4 indica que yo la unidad la voy a partir en 4 pedazos iguales. Entonces, hasta aquí la he partido en 2 pedazos iguales. Pedazo 1 y pedazo 2. ¿Listo? 4 pedazos iguales. Entonces la mitad, aquí como en la cuadrícula me muestra, pues entonces es más sencillo hallar las mitades. Ahora sí tengo 1, 2, 3, 4 pedazos iguales. Y yo voy a seleccionar la cantidad de arriba, que son 5. Entonces 1, 2, 3, 4. Y no me alcanza. Quiere decir que la otra unidad de 1 a 2 también lo debo partir en 4 pedazos iguales. Entonces sabemos que aquí tengo ya la mitad marcada. Es marcar ahí las otras mitades y ya puedo llegar allí a 5. Es decir que allí en ese puntico puedo ya tranquilamente poner puedo poner ya el foco. Listo, voy a borrar el resto para que no nos ocasione dificultades para comprender. Ya volvemos a marcar allí el E. El E quedaría aquí. GeoGebra, recuerden que me da la posibilidad de dar el valor. ¿Listo? Y aquí sería 1.25, entre 1.3 y 1.2. ¿Listo? Ahí en la mitad. Entonces ahí estaría ubicado nuestro foco. Por lo tanto, la directriz, ¿en dónde quedaría? Menos 1.25. ¿Por qué? Porque hacia arriba fue 1.25, entonces hacia acá abajo menos 1.25. Y trazamos una perpendicular al eje Y que pase por F. Ahí quedaría ubicada nuestra directriz. Como nosotros podemos alejar y acercar en GeoGebra, pues no nos vamos a preocupar, no nos vamos a preocupar y simplemente trazamos aquí del mismo color de la gráfica, puede ser, y lo que hacemos es simplemente disminuir el tamaño para poder ver bien nuestra parábola. Aquí me aparecieron otros puntos que voy a borrar. Esas divisiones también las borro para que no quede ahí como tan, en cuanto a lo estético, que no esté como tan maluco. Ahí se me movió, fue el punto. Listo. Entonces ahí ya tenemos nuestra parábola graficada. ¿Qué tuvimos que hacer? Ubicar el foco y la directriz. Tomamos entonces pantallazo, pegamos en nuestro documento y aquí ubicamos el eje focal. El eje focal es donde se encuentra el foco, que en este caso es el eje Y, y ponemos los valores. La directriz es menos 5/4, el foco es 0,5/4. Listo. Ahora ya, eso es en cuanto al vértice 0,0, donde todo es muy bonito. Vamos a ver ahora la parábola con el vértice en H, K. ¿Qué es tener el vértice en H, K? Es que ya no va a estar en el origen, sino que va a estar corrido H unidades a la derecha o a la izquierda, porque recuerden que el primer valor me representa el movimiento en X y el segundo valor el movimiento en Y. O sea que K puede estar arriba o puede estar abajo, en Y positivo o en Y negativo. Y vamos a tener de igual forma dos casos. Caso 1, cuando abre en el eje Y. Y caso 2, cuando abre en el eje X. Cuando abre en el eje Y ya sabíamos que era con X al cuadrado igual a 4C por Y. Pero ahorita X no está solito. X está con X menos H.
y y no está solito, y está con y menos k. Y tenemos unas fórmulas específicas para hallar el foco, la directriz y el eje focal, porque el eje focal ya no va a estar en X o Y, sino que ya va a ser uno adicional, que es donde se encuentre el foco. Por eso se llama eje focal. Listo, hasta aquí solo son fórmulas. Cuando abren el eje X, pues cuando abren el eje X nosotros ya sabíamos previamente que es y al cuadrado igual a 4c por X. ¿Y qué quiere decir eso entonces? Que ya no va a tener y solita, sino que es y menos k, y que ya no va a tener x solita, sino x menos h. Tenemos también una fórmula para el foco, para la directriz y para el eje focal. Vamos a hacer dos ejemplos para poder entender qué es todas esas fórmulas y cómo se utilizan. Bueno, aquí vamos a recordar un poquitico de qué es completar cuadrados. Recuerden que nosotros lo hicimos en las clases de refuerzo que teníamos los miércoles mientras que estuvimos en nuestra época de geometría. Entonces, a partir de esa ecuación largota, x al cuadrado más 2x menos 4y más 41, vamos a hallar el foco, el vértice y el eje focal. Y por supuesto hacer la gráfica, así nos lo diga allí. ¿Para qué hace uno la gráfica? También para confirmar que los valores están bien. Listo, voy a recordar aquí la ecuación general: ax al cuadrado más by al cuadrado más cx más dy más e igual a 0. Observemos, 41 es e. Voy a hacerlo aquí de otro color para que nos quede más clarito. Este sería e. Este sería d. 2x sería cx y aquí este sería este señorito de acá. ¿Cuál es el único que no tengo? by cuadrado. ¿Por qué? Porque es que si yo tengo x al cuadrado no tengo y al cuadrado, y si tengo y al cuadrado pues no tengo x al cuadrado, que es una forma también de interpretar lo que tenemos al inicio, cuando recién iniciamos esta clase. Listo, entonces vamos a dar el vértice, pero antes de dar vértices, focos y todo, pues tenemos que separar. Aquí para poder separar podemos usar colores. Me encanta que puedan usar colores para que puedan ver la similitud. Entonces hemos usado un color verde para separar lo que tiene x. Y para separar pusimos también un paréntesis. Entonces entre paréntesis nos quedó x al cuadrado más 2x igual a menos 8y pasa al otro lado como 8y. ¿Por qué? Por propiedades con los números reales. Si es negativo, la propiedad, la operación opuesta a la resta es la suma. Entonces por eso al otro lado aparece positivo. 41 positivo pasa al otro lado como menos 41. Y ahora lo que hacemos es, con este de acá, x al cuadrado más 2x, lo que hacemos simplemente es, para completar cuadrados, voy a recordar aquí con otro color, lo que hacemos, voy a ponerlo con uno que no estemos utilizando, escojamos aquí un moradito, es este de acá, el primero sigue igualito, x al cuadrado, el 2x, voy a decir, ese se va a dividir entre 2 y 2 dividido 2 me da 1 y es el que pongo acá. Y lo elevo al cuadrado. Lo dejo entre paréntesis. Igual a 8y menos 41 y como aquí agregué un señor al lado izquierdo, pues ese mismo señor lo agrego al lado derecho. ¿Para qué? Para que esa balancita no me vaya a quedar rara. Ahora, completar cuadrados indica que yo voy a poner el primer número que es x, el último número que es 1, el signo que aparece acá que me acompaña a este numerito que está acompañado por la x solita, en este caso es positivo, y el cuadrado lo pongo afuera del paréntesis. Este proceso de aquí, recordemos, se llama completar cuadrados.
completar cuadrados. Bueno, al otro lado pues hacemos la operación. Entonces me queda 8y menos 41 más 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 por 1, que es 1. Ahora ya lo tengo todo así en negrito. Entonces x más 1 al cuadrado igual a 8y y menos 41 más 41. ¿Cómo se hace esa operación entre números reales? Tengo negativo y positivo me da una resta. A 41 le quito 1, me queda 40 y queda con el signo del mayor, que es, en este caso, 41 y es negativo. Uno puede decir, ahí terminé. No, ¿por qué? Porque debo llegar a esta forma, que me quede y entre paréntesis con otro valor. ¿Qué hacemos? Entonces, x más 1 al cuadrado, ese ya quedó listo, y acá 8 es 8 por 1 y 40 es 8 por 5. Entonces, ¿qué se repite aquí? Se repite el 8. O sea que el señor 8 sale acá y voy a poner un paréntesis y adentro voy a poner. ¿Qué le hace falta a este 8 para que se parezca a 8y? Le hace falta solamente la y, el signo menos, y a 8, ¿qué le hace falta para parecerse a 40? Puedes multiplicarlo por 5. ¿Por qué? Porque era el numerito que nos quedó por acá arribita, así. 8 por 5, 40. ¿Listo? ¿Eso qué indica? Que el eje focal va a estar paralelo al eje y. ¿Por qué? Porque el x estaba aquí al cuadrado. Ahora, vamos a hallar h. ¿Y qué vamos a hacer para hallar h? Vamos a fijarnos en esto de acá, en todo este paréntesis. Decimos entonces, x más 1 igual, ese es el que me están dando, y eso me tiene que dar x menos h. ¿Por qué? Porque la formulita nos decía x menos h al cuadrado igual a 4c por y menos k. Entonces, este x menos h es este de acá y este x menos 1 es este de acá. Como tengo x en ambos lados, se cancelan porque las dos están sumando. Y me va a quedar 1 igual a menos h. Pero el h es una letra y debe quedar sin signos. O bueno, que debe quedar con un signo positivo. Entonces me va a quedar menos 1 al otro lado para que aquí me pueda quedar h solito. En pocas palabras, puedo multiplicar por menos 1 en ambos lados. Menos 1 por 1 positivo, menos 1, y menos h por menos 1, h. Ahí ya tenemos el valor de h. Para hallar k, eso lo pueden hacer de manera manual también, diciendo que de aquí salen con el signo contrario. H entonces sería menos 1 y k sería 5. Pero si ustedes lo quieren hacer paso por paso para poderlo entender mejor, pues lo pueden hacer. Por eso lo estoy explicando aquí así. Entonces, y menos 5 es igual a y menos k por esta partecita de acá. Y está en ambos lados, se cancela, me queda menos 5 igual a menos k. Como tengo negativo en ambos lados, me queda que k es igual a 5. Y el vértice, como ya tengo h y tengo k, h me dio que es menos 1 y k me dio que es 5. Ahora, tenemos que hallar el foco. Todo esto establece un orden, ¿no? Para hallar el foco es 4c igual a 8. Recuerden que aquí yo lo hago paso a paso, pero hay pasos que ustedes pueden ya hacerlos mentalmente. No todo, porque necesitamos ver proceso, pero sí hay pasos que pueden hacer mentalmente. Entonces, para que se quede solito, 4 pasa a dividir, me queda c igual a 8 cuartos. Y 8 dividido 4 es 2. Listo. Entonces ahí ya tengo c. Resulta que c es mayor que 0. ¿Por qué? Porque me dio que es positivo. C es igual a 2. O sea que la parábola abre hacia arriba. Listo. Vamos teniendo como un esquema en la mente ya como es. No puede ser en el vértice porque decíamos por acá que el vértice es h, k. Pero observemos cómo es h y cómo es k para irnos haciendo una idea más clara. H es negativo y k es positivo.
Si h es negativo y k es positivo, están aquí en el segundo cuadrante donde tengo negativo y positivo. O sea que la parábola abriría por acá. Más o menos como para tener un esquema. Abre en el segundo cuadrante. Listo. Ahora el foco. Pues tenemos una formulita que me dice muy amablemente y la tenemos arriba. H, K más C. H es menos 1, K es 5 y C es 2. En este caso hacemos esta operación que estoy remarcando aquí. Menos 1 sigue igual y 5 más 2 que es 7. Para la directriz tengo otra ecuación. K menos C. K que es 5 y C que es 2. A 5 le quito 2, 3. Ahí ya tenemos la directriz. Y el eje focal x igual a menos 1. ¿Por qué? Porque es simplemente h y h es menos 1. Ahora hacemos la gráfica, podemos ir a GeoGebra, hacer la gráfica y lo importante es empezar a marcar aquí. ¿Cuál es la directriz? Pues en este caso la directriz es esta lineecita que voy a remarcar aquí de amarillo. Perdón, dije amarillo, no verde. Verde, no azul. Amarillo. Esa sería nuestra directriz. El eje focal es por donde pasa el foco. Y observen ustedes, chicos, que es con todos los valores que a nosotros nos dio desde lo matemático, desde lo analítico. Recuerden que esta geometría nos da la oportunidad de ver no solo con los cálculos, sino también con las gráficas. Y no solo con las gráficas, sino también con los cálculos. O sea, es un complemento. Bueno, vamos ahora a encontrar el vértice, el foco y la directriz y la gráfica para esta parábola de acá. Observemos que ahora y es el que aparece al cuadrado, no x. Y lo que hacemos es agrupar los que tienen y. Me va a quedar y cuadrado menos 4y y aparte me queda menos 8x menos 28. Entonces, en el lado izquierdo y al cuadrado menos 4y entre paréntesis y al lado derecho 8x más 28. Y completamos cuadrados. Recuerden que para completar cuadrados este 4y voy a dividirlo entre 2, aquí lo estoy haciendo de verde, 4 dividido 2, 2, y 2 lo pongo al cuadrado. Ahora, ¿qué voy a tener? Voy a poner el primero sin el cuadrado, el último sin el cuadrado y el primer signo que aparece aquí que es visible, porque el primer signo es el que tiene y, que es positivo, el y al cuadrado que es positivo. En este caso es menos. Y todo eso elevado al cuadrado. Ahora, 8x queda como 8x, pero estos dos números que están solitos, 28 más 4 es 32. 8 por 1, 8 y 8 por 4, 32. Listo, entonces el 8 como se repite, lo puedo sacar y me queda aquí. Y entre paréntesis me va a quedar lo que le falta para hacer igualito. Entonces en este caso x 4, porque 8 por 4, 32, y el signo más. Como obtuvimos este tipo de ecuación y ya tenemos arriba una descripción, decimos que el eje focal es paralelo al eje X. ¿Listo? Si eso es paralelo al eje X y ya tenemos h, k, recuerden que h es el que acompaña a X. Entonces, si aquí tengo más 4, pongo menos 4 y k es el que acompaña a y. Si aquí tengo menos 2, entonces aquí pongo 2. Negativo en x y positivo en y. Es decir, que va a estar en el segundo cuadrante y va a ser paralelo al eje X. Paralelo al eje X, pues va a indicar que abre como por acá, pero todavía no sé porque no sé el valor de C. Listo, no sé si abre así o si abre al contrario. Miremos el valor de C. Resulta que aquí ya tenemos 8 y sabemos que 4C es igual a ese 8 y despejamos C. 4 está multiplicando, pasa a dividir y 8 dividido 4 da 2. O sea que es positivo. Si es positivo quiere decir que abre hacia la derecha.
O sea que nuestro vértice está por acá en el segundo cuadrante, pero él abre hacia la derecha, o sea que la parábola va a ser algo así. Listo. Entonces con y al cuadrado abren x. Con x al cuadrado abren y. Aplicamos nuestras formulitas que las tenemos arriba. Para el foco h más c, k. H es menos 4, C es 2 y K también es 2. Hacemos la operación entre menos 4 y más 2, que es menos 2, 2, y ahí ya tenemos el foco. La directriz, que es X igual a H menos C. H, que es menos 4, C, que menos de ahí de la formulita, y C, que es 2. ¿Listo? Entonces, menos 4 menos 2, menos y menos más, 4 más 2, 6, y queda con el signo del mayor, por lo tanto esto queda como x igual a menos 6. La ecuación del eje focal también nos la dan y nos dicen que y es igual a k, pero k vale 2, entonces y igual a 2. Hacemos la gráfica en GeoGebra y ubicamos nuestros valores. Ya habíamos dicho que el vértice, habíamos hecho un esquema que el vértice estaba acá en el segundo cuadrante y que abría hacia la derecha. El eje focal, observen que está aquí, lo voy a pintar de azul. O escojamos este color moradito. Está en y igual a 2. ¿Listo? Es simplemente ubicar muy bien los valores. Bueno chicos, espero que les haya servido la explicación. En conclusión podemos decir que la descripción, una ecuación general, una ecuación canónica, vértice, foco, directriz y eje focal. Importante que tengan presente esta tablita. También sabemos que si abren el eje Y o abren el eje X. ¿Cómo sería la ecuación general, la canónica, el vértice, el foco? Y así yo creo que se pueden ubicar más fácil.